A veces, el destino nos coloca frente a personas que no esperábamos. Aquel día, cuando vi a una desconocida llorando sobre la tumba de mi hija, sentí que el corazón se me partía en dos. No sabía quién era, ni por qué sus lágrimas parecían doler más que las mías, pero lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Cada domingo, doña Marta caminaba despacio por la avenida que llevaba al cementerio de San Esteban. El otoño vestía la ciudad de Salamanca con un aire melancólico. Las hojas de los plátanos formaban alfombras doradas sobre las aceras, y el viento soplaba con ese tono de nostalgia que solo el mes de octubre sabía traer. Llevaba entre las manos un pequeño ramo de margaritas blancas, las preferidas de Elena, su hija, desde que la perdió. Aquel paseo dominical se había convertido en un ritual silencioso, casi sagrado, esa mañana. Sin embargo, algo quebró la costumbre. Al acercarse a la tumba, Marta se detuvo de golpe. Sobre la lápida había un ramo de rosas blancas recién cortadas. Las gotas de rocío aún brillaban en los pétalos, como si alguien las hubiera dejado hacía pocos minutos. Frunció el ceño, sorprendida. Miró alrededor. No había nadie. El cementerio estaba casi vacío. Apenas una pareja de ancianos rezando en la esquina opuesta. Su primer pensamiento fue un error, una confusión. Pero al ver el nombre de su hija grabado en mármol, Elena Valverde, 2001-2023, sintió que el corazón se le encogía. ¿Quién ha hecho esto?, susurró, con un temblor en la voz. Dejó su propio ramo junto al otro y se arrodilló, tratando de entender. Acarició el borde frío de la piedra como si esperara una respuesta. Las flores ajenas desprendían un perfume dulce, distinto al de las margaritas. Era un olor vivo, fresco, casi atrevido, como si alguien hubiese querido traer alegría a aquel lugar de silencio. Pero para Marta, esa alegría era una invasión. Nadie más conocía la tumba de su hija, ni siquiera sus antiguos colegas de la escuela, solo ella. Y a veces el padre Antonio, el sacerdote que atendía el cementerio. Al oír pasos a su espalda, giró la cabeza. Era el padre, con su abrigo oscuro y su bufanda gastada. «Buenos días», doña Marta saludó con voz suave. «Hace frío hoy, ¿verdad?» «Sí, pero más frío aquí dentro», respondió ella, sin mirarlo del todo. El sacerdote notó la tensión en su mirada y observó las rosas. «Veo que hoy no está sola». «No son mías», dijo Marta rápidamente. «No sé quién las ha dejado». Padre Antonio inclinó la cabeza, pensativo. «A veces, los corazones se cruzan sin aviso», murmuró, antes de seguir su camino. Marta se quedó mirando las flores. «¿Se cruzan?», repitió en silencio, sin entender del todo la frase. Guardó sus cosas y se marchó del cementerio con una sensación extraña. Una mezcla de inquietud y tristeza. En el camino de regreso, el viento arrastraba hojas y polvo. Cada paso le pesaba más que el anterior. Se detuvo, como siempre, en la cafetería El Puente Viejo, un local pequeño con olor a café recién molido y madera antigua. Rosa, la dueña, la saludó desde detrás del mostrador. «Buenos días, doña Marta». «¿Lo de siempre?» «Sí. Un cortado». «Por favor», respondió, intentando sonreír. Se sentó junto a la ventana, donde solía ver pasar el río Tormes entre los árboles. El reflejo del agua temblaba bajo el sol, y el sonido de las tazas golpeando los platillos le resultó, por un momento, tranquilizador. Pero su mente no dejaba de regresar al cementerio, a esas flores blancas, a ese perfume que no era suyo. Mientras removía el azúcar en su taza, pensó en Elena. Recordó la última vez que la vio sonreír, el día en que le regaló su bufanda favorita. «No dejes de sonreír, mamá», le había dicho. Marta suspiró.
Apoyó la frente en la mano y se dio cuenta de que había lágrimas en sus ojos. Se la secó con discreción. No quería llamar la atención. Al salir del café, el cielo se había cubierto. Caminó despacio por la calle empedrada. Al girar hacia su casa, una ráfaga de viento hizo volar su bufanda, obligándola a agacharse para recogerla. Fue entonces cuando vio algo brillar entre las flores del ramo que llevaba en el bolso. Una pequeña tarjeta cayó al suelo, arrastrada por el aire. La recogió con cuidado. Era de papel grueso, ligeramente húmedo, y en el centro había una sola letra escrita con tinta azul. L. Marta la observó un instante. No había dirección, ni firma, ni mensaje. Solo esa letra. La guardó en el bolsillo del abrigo, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Miró hacia el cielo gris, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se movía alrededor de la tumba de su hija. Algo que no podía comprender todavía. Salamanca parecía más fría aquella tarde, pero no era el clima lo que le hacía temblar. Cuando cerró la puerta de casa, el silencio la envolvió por completo. Dejó las flores en el jarrón del comedor y miró la foto de Elena sobre la chimenea. ¿Sabes algo que yo no?, preguntó en voz baja, como si esperara que la fotografía respondiera. El rostro sonriente de la joven permaneció inmóvil. Marta suspiró. Se dejó caer en el sillón y, sin saber por qué, metió la mano en el bolsillo para tocar la tarjeta una vez más. No la abriría aún, no esa noche. Aquella noche, Marta no logró conciliar el sueño. La casa entera parecía susurrar recuerdos que ella prefería olvidar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando se levantó. Encendió una lámpara y volvió a mirar la pequeña tarjeta con la letra L. La sostuvo entre los dedos como si pesara una tonelada. No tenía sentido. Y sin embargo, algo en ella la perturbaba. Desde la muerte de Elena, nada había cambiado en su hogar. Las cortinas seguían cerradas a medias. El retrato de su hija en el pasillo seguía iluminado por una vela que nunca se apagaba, y la bufanda que ella había tejido aún colgaba del respaldo de una silla. Pero esa noche, Marta sintió que todo tenía otro aire, como si una presencia invisible se hubiera sentado frente a ella. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por las ventanas, preparó café sin ganas. Se miró en el espejo de la cocina y vio unas ojeras que no recordaba. Estoy envejeciendo con mi pena, pensó. Tomó su bolso, la tarjeta aún dentro, y salió al mercado. Quería distraerse, mezclarse con el ruido de la gente, oír voces distintas a la suya. En el puesto de flores, la florista le sonrió. ¿Lo de siempre, doña Marta? ¿Margaritas blancas? Sí. Aunque hoy parecen más tristes que de costumbre. Respondió. El otoño las marchita rápido, dijo la mujer, entregándole el ramo. Marta asintió y siguió su camino. Al doblar la esquina, un niño chocó con ella. «¡Perdón, señora!», gritó, corriendo tras una pelota. Ese pequeño gesto la desarmó. No recordaba la última vez que alguien le había pedido perdón con tanto candor. Sonrió sin querer y pensó que, quizá, su corazón aún era capaz de sentir ternura. De regreso en casa, se sentó frente al retrato de Elena y sacó la carta del bolsillo. L. La inicial parecía cobrar vida bajo la luz de la tarde. La giró y vio que había una mancha de tinta en la esquina, como si alguien hubiese llorado al escribir. Abrió un cajón y sacó una copa de vino. Bebió un sorbo largo. Respiró hondo. Y dijo en voz baja, «Vamos. No puede ser tan grave». Pero no la abrió. La dejó sobre la mesa, junto al vaso, y se quedó mirando las manos. Estaban temblando. De pronto, el teléfono sonó. Era el padre Antonio. «Buenas tardes, doña Marta. ¿Cómo se encuentra?» «No muy bien, padre. No duermo. ¿Ha rezado por Elena últimamente?» «Todos los días».
pero parece que ni eso calma el silencio. El sacerdote guardó unos segundos de silencio. Luego, con voz suave, dijo: a veces Dios no habla en oraciones, sino a través de otras personas. Tal vez alguien intenta decirle algo. Marta apretó el auricular. ¿Qué quiere decir? Nada concreto. Solo, mantenga los ojos abiertos. Los caminos de la fe son misteriosos. Colgó sin responder. Aquella conversación solo aumentó su inquietud. Tomó el abrigo y salió de nuevo. El aire de Salamanca olía a tierra mojada. Había empezado a lloviznar. Caminó hasta la cafetería de siempre. Rosa la recibió con su sonrisa cálida. Buenas tardes, doña Marta. ¿Todo bien? He visto flores nuevas en la tumba de mi hija. Y una carta. Rosa, que la conocía desde hacía años, dejó de secar la taza que tenía en la mano. Tal vez no todos los desconocidos llegan por casualidad, dijo, en tono sereno. Esa frase la acompañó todo el camino de vuelta. Al llegar, el cielo estaba completamente gris. Encendió la chimenea, se arropó con una manta y observó cómo las llamas bailaban, reflejándose en el vidrio del retrato de Elena. Pasó horas en silencio. Finalmente, tomó la carta. Su respiración era corta, como si temiera liberar algo que no podría controlar después. Rompió el sobre con cuidado. ¡Ah! Dentro solo había una pequeña nota escrita con letra apretada y temblorosa. Gracias, Elena. Nada más. 2 palabras. Ninguna firma. Durante un momento, pensó que era una broma cruel. Pero al mirar el dorso del papel, vio una fecha escrita en tinta desvaída. 14 de noviembre de 2023. Sintió un escalofrío. Esa era la fecha exacta en que su hija había muerto. El papel se le resbaló de las manos y cayó al suelo. La vela sobre la repisa titiló, como si una corriente invisible hubiera cruzado la habitación. Marta se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. No de miedo, sino de una extraña mezcla de dolor y esperanza. Miró al cielo por la ventana. Las nubes comenzaban a abrirse y un tenue rayo de sol iluminó el retrato de Elena. Si eres tú, dame una señal, susurró. El reloj del pasillo marcó las 6 en punto. El tic-tac llenó el silencio, y por primera vez en 2 años, Marta sintió que algo o alguien la estaba escuchando. Una semana después, cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana, doña Marta ya caminaba hacia el cementerio con paso firme. El aire de Salamanca tenía ese olor a madera húmeda y hojas secas que anunciaba la llegada del invierno. Llevaba un ramo nuevo de margaritas, aunque en el fondo no sabía si quería dejarlo. Una parte de ella deseaba encontrar el lugar vacío, sin rastros de nadie. Otra temía que las flores blancas volvieran a aparecer. Al llegar a la entrada del cementerio de San Esteban, el guardia la saludó con un leve movimiento de cabeza. Marta asintió sin hablar. Recorrió el sendero de cipreses hasta la tumba de Elena, contando los pasos, como siempre hacía, 1 por cada año de vida de su hija. Al llegar, su corazón se detuvo un instante. Las rosas blancas estaban allí otra vez, frescas, perfectamente acomodadas sobre la piedra. Respiró hondo. El viento levantó su abrigo y una hoja cayó sobre el mármol. Cuando la apartó, vio algo que no estaba antes. Una cinta azul atada alrededor del ramo, y junto a él, una figura femenina, arrodillada. Era joven, de cabello castaño y piel muy pálida. Vestía un abrigo azul claro y llevaba una bufanda gris. Tenía las manos juntas, los ojos cerrados, y las lágrimas caían silenciosas sobre las flores. Marta sintió cómo el pecho se le encogía. No entendía por qué, pero aquella mujer irradiaba una tristeza tan pura que le resultaba imposible odiarla, al menos en ese primer segundo. Sin embargo, el instinto de madre herida fue más fuerte. ¿Qué hace usted aquí? Su voz sonó ronca, más de lo que pretendía. ¿Quién le dio derecho a llorar en la tumba de mi hija? La joven se giró lentamente. Tenía los ojos rojos,
pero no de miedo, sino de emoción contenida. Se levantó despacio, sin dejar de mirarla. Perdóneme. No quería molestar. ¿Molestar?, repitió Marta, alzando la voz. Está profanando su recuerdo. La joven retrocedió un paso, temblando. No. Por favor, escúcheme. Yo. Sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y lo sostuvo con manos que parecían de cristal. Solo quería dejar esto. El viento sopló entre los cipreses. Marta lo tomó sin pensar. Con un gesto brusco. El papel estaba arrugado, húmedo por las lágrimas o por el rocío. ¿Qué es esto? ¿Una burla?, dijo. Y estuvo a punto de romperlo. La muchacha negó con la cabeza. No. Es la verdad. Durante unos segundos, solo se oyó el repicar lejano de las campanas del monasterio. Marta miró alrededor. El cementerio estaba vacío, salvo por ellas. La joven respiró con dificultad, como si cada palabra pesara toneladas. Yo vengo cada semana desde hace 2 años. ¿2 años? Marta sintió que le ardían las mejillas. Mi hija murió hace 2 años. ¿Cómo sabe usted eso? Porque ese día cambió mi vida, murmuró ella. Marta apretó el sobre. Tenía ganas de gritar, de pedirle que se marchara. Pero la mirada de la joven la desarmó. Había en ella algo imposible de explicar. Una mezcla de gratitud y dolor que no podía fingirse. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente, con voz más baja. Laura Campos. El nombre no le sonaba de nada, pero la forma en que lo pronunció, con un leve temblor, la hizo sentir que aquel nombre estaba vinculado a su hija de algún modo. Mire, Laura, dijo Marta, intentando mantener la calma. No sé quién es ni qué pretende, pero este lugar no le pertenece. Laura bajó la mirada. Lo sé. Y por eso vine a pedirle perdón. Marta retrocedió un paso, confundida. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque... La voz de Laura se quebró. Ella me salvó la vida. Marta abrió los ojos de par en par. ¿Qué está diciendo? No puedo explicarlo aquí, dijo la joven mirando el suelo. Solo... léalo. Por favor. Le entregó el sobre. Marta lo tomó, pero el impulso de su rabia fue más fuerte. Rasgó el borde, arrancó un pedazo y lo apretó entre los dedos. Un trozo del texto quedó visible. Solo alcanzó a leer una línea. Soy quien lleva el corazón de Elena. El tiempo pareció detenerse. El viento cesó. El silencio se hizo tan espeso que ni las hojas se movían. Marta se quedó inmóvil, el papel temblando entre sus manos. ¿Qué significa esto?, preguntó en un susurro. Laura no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de que Marta pudiera decir algo más, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, dejando un rastro de paso sobre la grava húmeda. Marta intentó llamarla, pero la voz no le salió. El trozo de papel se le escapó de los dedos y voló con el viento. La cinta azul del ramo se desató y cayó sobre el mármol, junto a las margaritas. Se inclinó para recogerla, pero sus manos temblaban demasiado. Levantó la vista y alcanzó a ver a Laura desaparecer entre los cipreses. Solo quedó el eco de sus pasos y el murmullo del viento que volvía a soplar, suave, como un suspiro. Marta permaneció allí, sin fuerzas, sin saber si había presenciado una locura o un milagro. La carta rota seguía en su mano. El pedazo con las palabras «El corazón de Elena» le quemaba la piel como una llama invisible. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de volver a casa sola. El sol de la tarde se reflejó en las lápidas cercanas, iluminando el papel que el viento arrastraba hacia los muros del cementerio. Marta lo siguió con la mirada hasta que desapareció, y mientras se alejaba, comprendió que nada volvería a ser igual. Esa noche,
La lluvia cubrió Salamanca con un manto gris. Las gotas repicaban contra los cristales del café El Puente Viejo, donde doña Marta se refugiaba con una taza de té entre las manos. Frente a ella, el padre Antonio la observaba en silencio. «No puedo dejar de pensar en esa muchacha», dijo Marta. «Me habló de mi hija, como si la conociera. Y esas palabras, el corazón de Elena». El sacerdote entrelazó los dedos. «¿Recuerda cuando firmó la autorización para donar los órganos?» Marta bajó la mirada. «Sí, pero nunca quise saber a quién. Elena lo había decidido antes». «Yo firmé como testigo», dijo el padre. El silencio cayó pesado. La lluvia afuera se volvió más intensa. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijo? Porque su hija quería evitarle más dolor. Ella apoyó la frente en la mano, con los ojos húmedos. Hasta en la muerte pensó en los demás. El padre Antonio murmuró: «Quizá esa joven, Laura, fue quien recibió parte de ese regalo». Marta respiró hondo. «No sé si quiero creerlo. Créalo o no. A veces Dios habla a través de otros corazones». Afuera, la puerta del café se abrió con un sonido suave. Una figura empapada entró, envuelta en un abrigo azul claro. Rosa, la dueña, corrió a ofrecerle una servilleta. Era Laura. Marta se quedó inmóvil. Laura la vio. Dudó. Y luego se acercó. «Perdón por venir sin avisar», dijo. «Solo quería hablar con usted». El padre Antonio se levantó. «Dos corazones deben escucharse sin testigos», susurró. Y se marchó bajo la lluvia. Laura se sentó frente a Marta. Sacó una pequeña fotografía, una joven sonriente con uniforme hospitalario. «Esta soy yo. El día que me dieron el alta. El corazón que late aquí es el de su hija». Marta se llevó una mano al pecho. «¿Qué está diciendo? Tuve una insuficiencia cardíaca. Los médicos no me daban esperanzas. Y entonces llegó una donación. La de Elena Valverde». El nombre resonó en el alma de Marta. «Desde entonces, vengo a agradecerle», continuó Laura. «No sabía cómo acercarme sin causarle dolor». Marta la miró largo rato. Había algo familiar en sus gestos. Una suavidad que le recordaba a su hija. ¿De verdad lleva su corazón? Laura asintió. «Y trato de vivir como ella lo haría». Marta contuvo las lágrimas. Yo no estaba lista para entender su decisión. Ella no buscaba comprensión. «Solo amor», dijo Laura con voz temblorosa. Durante unos segundos no se oyó nada, salvo el tic-tac del reloj y la lluvia sobre el tejado. Marta alzó la mirada. «No sé si puedo perdonarme por haber sentido rabia». «No tiene que hacerlo», respondió Laura. «Elena ya la perdonó cuando me dio su corazón». Las palabras cayeron suaves, como una bendición. Marta se llevó la mano al rostro y, sin decir más, cerró los ojos. Creyó escuchar un latido leve, distinto al suyo. Un latido que no pertenecía a nadie. O tal vez a las dos. La lluvia afuera se volvió más lenta, como si también quisiera escuchar. Al día siguiente, el cielo amaneció limpio, con un tono azul pálido que hacía brillar los tejados de Salamanca. Doña Marta no durmió en toda la noche. Las palabras de Laura giraban una y otra vez en su mente. El corazón que late aquí es el de su hija. A media mañana, caminó hasta la casa donde Laura vivía. La joven le había dejado una dirección al salir del café, escrita en una servilleta. Era un edificio antiguo, con balcones llenos de macetas y una puerta de madera azul. Marta tocó el timbre. Laura abrió, sorprendida, y enseguida sonrió con nerviosismo. «Doña Marta». No esperaba verla tan pronto. Yo tampoco. «Pero no podía quedarme sin respuestas», dijo la mujer, mirando al suelo. «¿Puedo pasar?» Laura asintió. El piso era modesto, lleno de luz. En una esquina había una mesa con libros de medicina y un florero con rosas blancas. Sobre la pared colgaba un retrato enmarcado de una joven, Elena.
Marta se quedó helada. La encontré en el periódico. Cuando busqué su nombre, explicó Laura con suavidad. Necesitaba ponerle rostro a la persona que me salvó. Marta se acercó al cuadro. Acarició con los dedos el cristal que protegía la imagen. Por primera vez en 2 años, el dolor de mirar a su hija no le resultó insoportable, sino cálido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella sin apartar la vista del retrato. ¿Sientes algo distinto desde que recibiste su corazón? Laura sonrió apenas. Sí, a veces, cuando me despierto, escucho un ritmo que no es mío. Es más tranquilo, como si me hablara. Marta se giró lentamente. ¿Podría? Titubeó. ¿Podría escucharlo? Laura la miró, sorprendida. Luego asintió con respeto. Por supuesto. La joven se acercó, quitándose la bufanda. Marta extendió la mano, dudando, temblorosa. La colocó con cuidado sobre el pecho de Laura, justo sobre el corazón. El silencio se hizo absoluto. Fuera, el mundo siguió girando. Pero allí dentro solo existía aquel sonido. Un pum, pum, pum sereno, constante, vivo. Marta sintió una corriente recorrerle los brazos, una mezcla de calor y lágrimas. Cerró los ojos y sonrió, mientras las gotas rodaban por su rostro. Ese latido. Lo reconozco, susurró. Lo escuchaba cuando Elena dormía, con la cabeza sobre mi pecho. Laura también lloraba. Entonces aún late por usted, doña Marta. Durante un largo momento permanecieron así, unidas por algo que no era sangre ni palabra, sino pura vida. Marta notó cómo la rabia, la culpa y la soledad que la habían acompañado se deshacían una a una, como las hojas que el viento arrastra lejos. Cuando apartó la mano, le temblaban los dedos. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí, dijo con voz rota. No soy yo quien debe recibir las gracias, respondió Laura. Es Elena. Ella me dio una segunda oportunidad. Y a usted también. Las dos se quedaron en silencio. En la repisa, una vela encendida proyectaba sombras suaves sobre la pared. Marta la observó y pensó que quizá no todo lo que muere desaparece. A veces, simplemente cambia de cuerpo. Laura se levantó y abrió la ventana. El aire fresco de noviembre llenó la habitación. Escuche, dijo. ¿Oye eso? Desde la calle se oía el repique lejano de campanas, anunciando el mediodía. Marta cerró los ojos. El sonido se mezclaba con el ritmo del corazón que acababa de oír. Campanas y latidos, vida y fe. Mi hija siempre amaba las campanas, susurró. Tal vez por eso hoy suenan más claras, dijo Laura, con una sonrisa pequeña. Marta miró alrededor. Vio en cada rincón algo de su hija. La luz, las flores, la calidez. Le pareció que Elena estaba allí, riendo entre ellas. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta. Laura, ¿podría acompañarme mañana al cementerio? Claro que sí, respondió la joven sin dudar. Marta la miró un instante más. Gracias por cuidar de su corazón. Gracias a usted por haberlo traído al mundo. El viento entró por la ventana abierta y movió suavemente las cortinas. Afuera, el sol brillaba sobre los tejados antiguos. Marta descendió las escaleras lentamente, con las manos aún temblando. En su pecho, sentía un eco nuevo. No era su propio corazón, sino otro que, de algún modo, había aprendido a perdonar. Esa tarde, mientras cruzaba el puente sobre el Tormes, el sonido del agua le pareció idéntico al de aquel latido, constante, eterno. El amanecer del día de Todos los Santos cubrió Salamanca con una luz dorada y serena. El aire olía a cera derretida y a pan recién horneado. Doña Marta caminaba despacio hacia el cementerio de San Esteban, con un ramo de margaritas en una mano y, en la otra, el brazo de Laura.
El camino estaba lleno de familias llevando flores, velas, fotografías. No era un día triste, era un día de memoria. Las campanas del monasterio sonaban lentas, como un latido compartido por toda la ciudad. Cuando llegaron a la tumba de Elena, Marta se detuvo un instante antes de inclinarse. Sobre la piedra había ya un pequeño ramo de rosas blancas. Laura lo había dejado temprano, antes de que saliera el sol. Siempre madrugaba, dijo Marta con una sonrisa leve. Le gustaba ver el amanecer desde su ventana. Laura se arrodilló a su lado. Entonces aún lo ves, susurró. Encendieron una vela entre las dos. La llama titiló con el viento, pero no se apagó. Marta colocó las margaritas a un costado, y durante un largo rato no dijeron nada. Solo se escuchaba el murmullo del río y el canto lejano de un violín callejero que llegaba desde la plaza. Marta miró el nombre grabado en la lápida y habló en voz baja, casi como un rezo. Gracias, hija mía, por darme la fuerza que no supe tener, por volver a mí de la forma más inesperada. Laura apoyó una mano sobre la suya. Ella no se ha ido. Vive aquí, dijo, señalando su pecho. Y también aquí, añadió, tocando el corazón de Marta. Una lágrima rodó por la mejilla de la mujer. Pero era distinta. No dolía. Era tibia, ligera, como si al fin el alma pudiera respirar. Padre Antonio apareció a lo lejos, caminando entre las lápidas. Al verlas juntas, sonrió sin acercarse. Se quitó el sombrero en señal de bendición y siguió su camino, dejando tras de sí el eco suave de su bastón sobre la piedra. El sol empezó a elevarse, bañando las flores de luz. Marta cerró los ojos y respiró hondo. En su pecho, un nuevo ritmo la acompañaba, el suyo y el de Elena, latiendo al unísono. ¿Vendrá mañana?, preguntó Laura con voz tímida. Si tú vienes conmigo. Sí, respondió Marta. Y ambas rieron, como si se conocieran desde siempre. Caminaron juntas hasta la salida. El viento movía los cipreses y hacía caer las hojas sobre el sendero, que brillaba con reflejos dorados. Salamanca despertaba lentamente. El sonido de las campanas, el olor a café, los pasos sobre la piedra. Al llegar al portón, Marta se detuvo y miró atrás una vez más. ¿Sabes, Laura?, dijo con un suspiro. A veces la vida no nos devuelve lo que perdimos, pero nos ofrece otra forma de seguir amando. Laura asintió, con los ojos humedecidos. Y ese amor nunca muere. Solo cambia de lugar. Las dos salieron del cementerio, tomadas del brazo, mientras el sol les daba de lleno en el rostro. Detrás de ellas, la llama de la vela seguía encendida, firme, resistiendo al viento. Sobre la tumba de Elena, el ramo de margaritas y las rosas blancas se mecían juntas, como si compartieran el mismo latido. A veces, la vida nos sorprende con caminos que jamás imaginamos. Doña Marta creyó haber perdido para siempre el latido de su hija, pero el destino le devolvió ese sonido en otro pecho, en otro cuerpo, en otra alma. Y así, entre flores blancas y memorias compartidas, dos mujeres encontraron una manera distinta de seguir amando. Esta historia nos recuerda que la bondad, incluso en medio del dolor, puede transformarse en un puente entre corazones. Que perdonar no significa olvidar, sino dejar que la vida vuelva a fluir. Todos merecemos una segunda oportunidad para amar, para ser amados y para construir un hogar, aunque no sea bajo el mismo techo, como una vela que sigue ardiendo aun cuando el viento sopla fuerte. La ternura puede guiarnos a través de las noches más largas. Tómate un momento para pensar. ¿Cuántas veces un simple gesto de amor cambió el rumbo de tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que aún queda algo por mejorar, deja el 0 y cuéntanos tu opinión, porque cada historia compartida nos acerca un poco más